tras la instalación este lunes de la jornada de diálogo para hacer la propuesta de un cronograma electoral de cara a las presidenciales de este año en Venezuela, tenemos con nosotros a la abogada Teresa Albáñez, quien presidió la Comisión Electoral de Primarias de los años 2011-2012 en nuestro país, para profundizar en este tema y conocer su análisis. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por su tiempo. Quisiéramos comenzar para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, conociendo qué establece la Constitución de Venezuela sobre la fijación de un cronograma electoral y cómo ve usted el hecho de que se le sugiera la fecha al Consejo Nacional Electoral. Mire, una usurpación de funciones por parte del presidente de la Asamblea Nacional ilegítima. La competencia para convocar las elecciones es del Consejo Nacional Electoral, que es un instituto del Estado que tiene la autonomía y las funciones claramente determinadas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esto es un absurdo que el presidente de esa asamblea convoque a las fuerzas políticas para determinar la fecha de las elecciones, cuando esto es una facultad del Estado, del Consejo Nacional Electoral. Esto lo que está demostrando claramente, mire, es la sumisión total de los institutos del Estado a la conducción por parte del Ejecutivo de Miraflores. Y así vamos viendo en Venezuela cómo las instituciones van perdiendo sentido, van perdiendo el ejercicio de sus atribuciones y sobre todo con todo esto, quien sale afectado realmente es la población, la ciudadanía. El Consejo Nacional Electoral es manejado en este momento por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien solamente rinde cuentas al presidente de la República. La Fiscalía General de la República igualmente. El señor fiscal actúa como un emisario y como un delegado de Miraflores. La Contraloría General de la República, exactamente lo mismo. Hemos visto todo este affair, todo este sainete que se ha creado en el país con precisamente el tema de la invalidación de la señora María Corina Machado y todo el comportamiento de la Contraloría. Y así vamos viendo todas las instituciones del Estado que deben funcionar en forma autónoma, independiente del poder ejecutivo, hoy en día son sumisas, son satélites que dependen de Miraflores. Entonces, este es el panorama que ahora tenemos en el tema electoral. Las elecciones deben realizarse este año, de acuerdo con la Constitución. Y el Consejo Nacional Electoral está mudo, está dependiendo de una reunión dentro de pocas horas, parece ser en 72 horas o ahora serán 48, en que el señor Jorge Rodríguez le va a informar al Consejo Nacional Electoral y a la población cuándo es que van a ser las elecciones y cómo van a ser las elecciones. Y uno se pregunta, ¿a dónde fue Barbados? ¿Qué pasó con Barbados? El día 18 de octubre vimos esperanzados la noticia de la firma del Acuerdo de Barbados, donde claramente se establecían tres cosas. Tres cosas. Condiciones, es decir, primero, la ruta que debía seguirse, el cronograma de las elecciones. En segundo lugar, el asumir el proceso de la ruta para las inhabilitaciones, que se debía hacer con las inhabilitaciones políticas que había. Y en tercer lugar, la liberación de los presos políticos. Nada de esto pasó. Nada de esto pasó. Y el 30 de noviembre conocemos el mensaje de Noruega, ¿verdad? En donde nos dicen en qué forma esas condiciones se iban, o esos acuerdos se iban a llevar adelante, que fue realmente un desencanto, porque no hubo ni liberación de presos, todo lo contrario, empezaron a apresar a varias personas y a amenazar y a privar del ejercicio de sus derechos ciudadanos a muchas personas. Entonces, mire, estamos en una situación un poco caótica, vamos a ver qué noticias se dan desde el Ejecutivo para ver cómo se va a llevar a cabo este proceso electoral que toca de acuerdo con la Constitución.
La Plataforma Unitaria Democrática, que no está participando en estas discusiones, aseguró que se están tratando de crear unos comicios antidemocráticos y desde adentro algunos sectores aparentemente de la oposición han criticado justamente esta posición de la Unidad Democrática de no participar. A su juicio, ¿cuáles son los riesgos que se corre estando dentro de este proceso que asegura ser una consulta amplia y de diferentes sectores y por otra parte estando desde afuera marcando una posición bien definida? Mire, la amplitud usted la puede lograr incorporando el mayor número de personas que no tienen representación. Si usted ve las personas que asistieron a esa reunión, con excepción de algunos, digamos, políticos reconocidos, pero que tienen organizaciones diminutas o prácticamente desconocidas, pero ninguno de los representantes importantes de los partidos, digamos, que han configurado anteriormente en la Mesa de la Unidad, ahora en la Plataforma Unitaria Democrática, estuvo presente. Es decir, los candidatos que participaron en las primarias no estuvieron presentes. La candidata que en este momento reúne, por pronto, la mayor adhesión popular, precisamente por la realización de las primarias, tampoco participó. Entonces, ¿quiénes participaron? ¿Quiénes participaron? Esta es la primera cosa. Además, lo más importante es que esa no es la competencia de ese llamado del señor Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea. Además que tiene la desfachatez de hacer esa reunión en el hemiciclo del Congreso. ¿Sabe? Esto todo, es decir, esto es una mezcolanza. Esto lo que está pasando en este país es que el régimen es el propietario, el dueño, el que decide qué hacen las instituciones del Estado. Ese es el gran drama por el que está atravesando el país. Y eso es lo que se quiere terminar con un proceso electoral donde la población pueda finalmente decidir cómo quiere que se lleve a cabo electoralmente, pacíficamente, con garantías electorales, el proceso para el cambio político que requiere el país. Son 23 años o más, ya no recuerdo, en que estamos manejados este país por un régimen absolutamente autoritario. Vamos a hablar un poco acerca de los escenarios y de un punto fundamental, la fecha. ¿Qué pasaría si se fija una fecha en muy corto plazo? ¿En qué posición pone justamente a la oposición venezolana y cuáles serían esos escenarios? Mire, lo más grave digamos, un adelanto de la fecha de las elecciones, normalmente y tradicionalmente, porque se quiere romper con todo el pasado, se quiere destruir el pasado de 20 años atrás, ¿verdad? Es decir, para el régimen no existe sino el tiempo en que ellos estaban. La historia empezó con ellos. Venezuela no existió antes. Y toda nuestra democracia y todo el comportamiento de las instituciones en Venezuela ha sido puesto en remojo o simplemente en el olvido. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Mire, lo fundamental es que con un adelanto, como lo están diciendo de las elecciones, quedarán privados, marginados del ejercicio de su derecho político millones de venezolanos. Millones de venezolanos porque no tendrán la posibilidad de inscribirse en el registro electoral. El registro electoral ha sido conducido, manejado por el régimen desde hace muchos años. Y el registro electoral no ha estado actuando, digamos, el CNE no ha puesto al registro electoral al servicio y en las manos de la población. Venezuela tiene 24 estados. Solamente hay un centro electoral en cada estado. Yo no sé si usted conoce, le pongo un ejemplo, el estado Guárico. El estado Guárico que se llama el corazón de Venezuela porque está en todo el medio de la geografía del territorio. Si usted vive en San Juan de los... el centro electoral fundamental del CNE para inscripciones está en San Juan de los Morros, pero son decenas, centenas de kilómetros para un habitante del oriente del estado Guárico, del sur del estado Guárico, llegar a San Juan de los Morros para poder inscribirse. El registro electoral, de acuerdo con la ley de procesos electorales, debe ser permanente, abierto permanentemente.
pero el calendario del registro electoral, del funcionamiento del registro electoral, es absolutamente arbitrario. En el pasado yo recuerdo, soy vieja, pero en el pasado recuerdo que en el metro, en las bocas del metro, se establecían pequeñas unidades para que la gente pudiera registrarse, inscribirse en el registro electoral, o para que usted solicitara un cambio de dirección porque se había mudado, ya sea en la ciudad o se había mudado a otra parte del territorio. Una de las cosas más dramáticas, y hay que decirlo, un país que tiene el 25% de su población que ha emigrado, y ha emigrado en unas condiciones que ese no es el tema de este programa, pero la forma que lo ha hecho, además de que ha sido privado en su propio territorio del ejercicio de sus derechos humanos, de la alimentación, de la vida, del transporte, de los servicios públicos, de la educación, se ha ido por eso, también está siendo privado del ejercicio del derecho al voto, porque el régimen no ha establecido manera alguna de poder inscribir a los millones de venezolanos que ya han cumplido 18 años, que se encuentran en el exterior y que no estaban inscritos en el registro electoral. Entonces, además de la penuria por la que pasan los venezolanos que están en el exterior, que no se han ido porque les da la gana, porque van a disfrutar y aprender un idioma y a disfrutar de las ventajas de estar en otro país, se van porque no pueden vivir en su propio país. Y además de eso, se les priva del derecho a inscribirse y poder ejercer el voto en el momento en que se llame elección. Claro. O sea, Además de todo, esta dificultad de poder actualizar los datos en el registro electoral y del voto de los venezolanos en el exterior, que como bien lo decía, más de 7,7 millones de venezolanos han visto obligados a emigrar, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un punto que se trató en el Acuerdo de Barbados, que fue la participación de observadores internacionales? En el caso de que se adelanten las elecciones, ¿cómo quedaría esta logística para observadores internacionales? bueno, miren, yo creo que no existiría. Yo creo que en la forma en que se está comportando el régimen, en el manejo de esto, yo creo que lo que menos van a acordar es la presencia de la observación electoral. Fíjese que poco a poco el régimen está violando el acuerdo de Barbados. Una de las cosas importantes del acuerdo de Barbados era establecer, como lo señalaba la comisión de, no recuerdo cómo es que se llama, la comisión de verificación. La comisión de verificación del acuerdo de Barbados no sigue sin nada. ¿Por qué? Porque el régimen objeta los nombres que presenta la plataforma unitaria. O sea, ¿qué han dicho los garantes? Los garantes del acuerdo de Barbados. Pues poco. Salvo Estados Unidos, que se ha manifestado en la forma que sabemos, poco. Poco. Entonces, o nada. Entonces, mire, estamos en una orfandad realmente y el acuerdo de Barbados establece claramente, digamos, en las condiciones electorales, la presencia de la observación internacional. Pero para que la observación internacional venga, la observación internacional, y eso le puedo decir con alguna experiencia, no llega el día antes de la elección. La observación electoral de un proceso de esta magnitud, que es un proceso de elección presidencial, tiene que hacerse con meses de anticipación porque se observan muchísimas condiciones absolutamente indispensables para garantizar un ejercicio electoral que asegure la transparencia, la igualdad de participación de los candidatos, el derecho a hacer su promoción en libertad, el derecho a utilizar los medios de comunicación para poder hacer su llamado y el informe, digamos, informar a la población sobre lo que ese candidato o candidata ofrece a la población. Todo esto son condiciones electorales que hay que revisar toda la maquinaria, en este caso del CNE, las máquinas, el sistema, la recolección de la información, la transmisión de la información. Todo esto es lo que se llaman, en términos generales, condiciones para la elección. Sí, Todo hemos visto. esto hay que hacerlo con anticipación al día de la elección, naturalmente.
Hemos visto diferentes reacciones. Por ejemplo, María Corina Machado ha señalado que esto ha sido una burla. Y mi pregunta es la siguiente, usted que tiene tanta experiencia en esta área, ¿qué gana el oficialismo con crear esta propuesta en consulta con los sectores del país para presentarla posteriormente al Consejo Nacional Electoral? ¿Y qué puede hacer la oposición? ¿Cómo queda ante la comunidad internacional esta violación que usted ha señalado a la Constitución de Venezuela? Yo no sé qué gana. No sé qué gana el régimen haciendo esto. Yo creo que gana, a mi juicio, el- la desconfianza, la rabia quizás de la población, que ve cómo el régimen obstaculiza, le pone tantas obstáculos, tantas barreras a lo que es un ejercicio que está establecido en la Constitución y que el venezolano siempre ha respondido. El venezolano le gusta votar. Alguien me decía a mí en el mundo internacional, ¿a los venezolanos les encanta votar? Sí, los venezolanos participan. Nosotros tenemos índices bajos de abstención comparado con otros países. Entonces, yo no sé qué gana. La mayoría de la gente comenta con desagrado esta actuación del régimen y de Jorge Rodríguez. ¿Quiénes participaron? Bueno, los que se someten, los que al final, porque varios de esos candidatos son probablemente preferidos o recibirán algún tipo de apoyo de cualquier índole para que hagan el amago de ser candidatos de oposición al gobierno, porque el gobierno tendrá su propio candidato, ya lo sabemos. Entonces, esto es toda una farsa, es un montaje teatral. No gana nada el ciudadano, no gana nada la población, no gana nada la población que está deseosa de un cambio político que le permita vivir, que le permita satisfacer sus necesidades fundamentales. Miren, mi vida entera yo la he dedicado al tema de la asistencia al niño, el fortalecimiento de la familia. Fui ministro de la familia en este país, trabajé en UNICEF. Y cuando yo veo la decadencia, cómo se va cada vez más, cada día, cada mes, cada año, el deterioro de las condiciones de vida de la infancia en Venezuela. Hoy es martes y ya hoy se suspenden las clases porque viene el carnaval, que es la semana que viene. Venezuela todavía tiene un carnaval donde durante 2 días se paraliza todo para el disfrute. Una escuela que está funcionando con un horario de 2 veces a la semana. Mire, estos son los derechos de los niños, estos son los derechos de la familia, el derecho a tener un presente y un futuro. Todo eso está negado y ahora que teníamos la esperanza de un proceso electoral que lo pudiéramos hacer con un candidato elegido en primaria, porque para eso se hizo la primaria, para seleccionar nuevos representantes del poder, digamos, para acceder al poder. Bueno, quizás la perseverancia sea el resultado de estos obstáculos que usted señala que se le han colocado a este proceso electoral en Venezuela. Gracias por acompañarnos y por presentarnos su visión sobre lo que está ocurriendo en el país con esta consulta de cara a esta propuesta para fijar un cronograma electoral. Feliz semana para usted. Igualmente para usted, gracias. Estamos conversando con la abogada Teresa Albáñez, justamente ella presidió la Comisión Electoral de las Primarias en los años 2011 y 2012 en Venezuela.